Matías? Eh, ya, la verdad que no sé cómo viene el tema. No, mira, Allen Obando se reincorporó ya ayer, empezó a entrenar con el grupo. En la semana que estuvimos fuera, aprovechamos para que también entrene con el segundo equipo para que vaya eh, ya no haciendo tanto diferenciado y sí entrenando digamos, en lo colectivo. Así que veremos hoy cómo está. Tampoco vamos a hacer demasiado. Y no, de las lesiones creo que era, que era el solo. Bueno, lo de David que ya se informó que, que tuvo una cirugía y no, el resto bien. Y del cansancio, ¿cómo El pueden? cansancio. Sí, sábado, ahora martes, ni es miércoles el partido, el martes. ¿Cómo pueden manejar eso? ¿Qué pueden hacer? Si alguien tiene una receta, me la diga. No, la verdad que lo manejamos como podemos, Michelle. A ver, claramente tratamos de ir gestionando sin perder de ser competitivo, porque nos estamos jugando la posibilidad de terminar lo más alto que se pueda en la clasificación. Sabíamos que este momento iba a llegar eh, y bueno, nada, tratamos de afrontarlo como lo hemos afrontado todo el año. Eh, Al final, si nos toca pasar por esto es porque, bueno, en otras competiciones nos ha tocado llegar hasta lo último. Lamentablemente no hemos conseguido ganar, pero sí hemos competido bien. Y bueno, sí, no es fácil, sobre todo para la etapa digamos, en la que estamos en la temporada. Es decir, ya creo que llevamos, si no conté mal, 48 partidos oficiales. Es una locura y con otros tantos espero poder jugarlos. Así que bueno, mañana trataremos de poner el mejor equipo posible eh, para tratar de hacer un buen partido, conseguir los 3 puntos que bueno, que con los resultados que se fueron dando también el fin de semana nos permita empezar a estar ahí en los primeros puestos. Javier, hablas del cansancio del equipo, pero te quiero preguntar, ¿hay una fatiga mental tuya de preparar tantos partidos, del estrés que implica ser el técnico del Inter Miami? Hay poco tiempo. Yo disfruto mucho de preparar los partidos. De hecho, es la parte que más me gusta de ser entrenador. Imaginarme qué es lo que va a pasar y a partir de eso tratar de encontrar soluciones. Pero sí, claramente, quizás se hace mucho más difícil a la hora de poder trasladarlo, que prácticamente es a través de videos, no hay un entrenamiento para poder puntualizar ciertas cosas. Nada, es importante que sobre todo, por lo menos de la manera que lo veo yo, tratar de no agobiar demasiado a los jugadores. Ya están demasiado agobiados con lo que es todo, digamos, con todo el trajín que traen de la temporada, puntualizar en ciertas cosas y sobre todo enfocarnos mucho en las cosas que podemos hacer nosotros, ¿no? Que al final es lo bueno de un equipo, tratar de reforzar lo que estamos haciendo bien, mejorar puntos que quizás no lo estamos haciendo tan bien, pero sí focalizarnos mucho en lo que tenemos que hacer nosotros y no darle demasiada información de los rivales, porque a esta altura ya digamos, llevan demasiado tiempo con demasiada información. ¿Pero qué esperan de Chicago? Chicago, bueno, un equipo que viene con una muy buena dinámica,
Ha ganado fuera, ha ganado el otro día en Columbus, con Columbus. Ayer estuve viendo el partido y ha jugado un partido muy bueno. De hecho, a mi manera de ver, mereció ganar por más goles, generando muchas situaciones. Ha cambiado la manera de jugar, ahora juega con línea de 5. Hay que ver qué va a hacer mañana, por eso sobre todo me enfocaba en esto, en lo que hacíamos nosotros, porque bueno, mañana no tienen a Rogers, un central que viene jugando digamos, titular. No sé si pondrá otro central o hará línea de 4. Bueno, de cualquier manera nos prepararemos para jugar en contra de los dos sistemas, pero sobre todo gente que, digamos, un equipo que intenta meter mucha gente por dentro, con Bamba, con sus interiores, con Franco, y que atacan muy bien, sobre todo a mi parecer por el lado izquierdo con Goodman, ¿no? Que es un arma que están utilizando muchísimo. Sobre todo tener en cuenta eso, tratar de poder cerrarle los caminos, y a partir de eso, sobre todo lo que digo siempre, ¿no? Tratar de llevar el control del partido nosotros con nuestro ritmo, que el otro día contra Toronto, cuando lo pudimos llevar, el partido fue de nuestro lado. Cuando lo perdimos 15 minutos, fue donde más sufrimos. Hablas de que el equipo de... Can you speak about how much the team is going to practice today? If all the starters are going to maybe do limited work or little, because we were training yesterday with the group that they didn't play Saturday. Okay. So at the end now we need to recover them, because they are playing for 2 weeks, too many games. So we didn't train too much. We need to recover and to be ready for tomorrow. Javier, hablas que el equipo debe corregir ciertas cosas, lo confesabas. ¿Qué aspectos crees tú que son los más preocupantes? No, a ver, claramente yo entiendo que, a ver, siempre, o el debate de toda la temporada ha sido el tema defensivo, y los goles concedidos, ¿no? Pero bueno, a mi manera de ver, el otro día no hemos defendido mal como equipo. Claramente, lo que te decía anteriormente, tuvimos 15 minutos de desconexión donde nos generan 2 o 3 situaciones muy aisladas, y no mucho más. Lamentablemente el gol lo veo más como un accidente que otra cosa, porque la pelota ahí Jan no la puede sacar al principio, Baltasar tampoco, muchos rebotes, vuelven a atacar. Teníamos mucha gente dentro del área y sin embargo le cae justo a Mihailovic. Es decir, a veces pasa, pero creo que defensivamente el equipo los últimos 2 partidos no ha estado mal. Sí, es un común denominador que a nosotros nos hacen mucho daño las transiciones. Pero bueno, es por la característica de equipo también que tenemos. Esto es así. Y bueno, es algo que estamos insistiendo muchísimo en corregir o minimizar, porque bueno, ya entramos en una etapa donde los detalles sobre todo cuentan, y mucho. En ese sentido, Javier, ¿qué preferís? ¿Tener más sesiones de entrenamiento para poder corregirlo acá, o la seguidilla de partidos quizás te pueda hacer corregirlo durante los juegos? No, al final lo que uno prefiera no tiene mucho sentido, porque es lo que es. A ver, nosotros tenemos muchos jugadores que durante toda su carrera no han entrenado, han jugado, y su entrenamiento ha sido jugar cada 3-4 días. Más allá que ahora tienen una edad más avanzada, el hecho de
de muchas veces jugar cada 3 o 4 días le hace mejor que tener una semana larga y entrenar. Pero al final creo que es un mix, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando tiene que ver con lo conceptual de nosotros como equipo entender qué es lo que necesita el equipo y si digamos, lo conceptual vos en algún momento lo tenés que llevar al terreno para tener la práctica, es decir, sobre todo porque nosotros tenemos un mix en el equipo, es decir, tenemos gente grande con mucha experiencia, pero también tenemos gente joven que necesita seguir aprendiendo y entendiendo lo que es sobre todo lo conceptual. Bueno, vamos dentro de ese mix, vamos tratando de con los que podemos ir entrenando un poco más, con los que no podemos, liberarlos. Al final es la manera, por lo menos que vemos nosotros como cuerpo técnico, de poder entrenar un grupo tan heterogéneo, ¿no? Porque por edades, por experiencia, por jerarquía, tratar de ir llevándolo de esa manera. ¿Qué equipos ves en el lote de candidatos donde, bueno, te pregunto si creen que están? Bueno, creo que nosotros hemos hecho méritos suficientes durante toda la temporada como para... hemos demostrado ser un equipo serio. Claramente nos hubiese por momentos haber sido un poco más regulares, pero también volvemos a lo mismo. Jugando todo lo que jugamos, encontrar la regularidad muchas veces es difícil, por cansancio, por desgaste, por un montón de situaciones. Creo que en lo que respecta a la conferencia nuestra, lo veo todo muy parejo. La verdad que inclusive hoy viendo Columbus que está peleando ahí en zona de play-in, que me sorprende porque es de los equipos, a mi manera de ver, más atractivos y que más me gustan, pero que por este tipo de lesiones, desgastes, se fue cayendo en las últimas jornadas. Creo que es todo muy parejo. Del otro lado, no he visto demasiado en profundidad. Claramente Vancouver es un equipo que hemos enfrentado y creo que es muy fuerte. Seattle es muy fuerte. Se hacen muy fuerte cuando juegan de local, sobre todo por el tema del sintético. San Diego es un equipo que me gusta mucho también, es su manera de jugar, algo parecido a lo que hace Columbus. Y creo que Los Ángeles FC, con la llegada de Son, ha dado un paso muy grande hacia adelante. Gracias, Javier. ¿Estamos? Gracias. Gracias. Chao, hasta Feliz día. luego. Gracias.